Buenas tardes, bendiciones hermanos. Les habla su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez, del Ministerio Internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela. Bendecimos a nuestros pastores, Harrison y Alicia de Guanda, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El estudio de esta semana trata sobre la importancia de permanecer alerta para no caer en la tentación. Jesús y los apóstoles nos instan activamente a velar. Necesitamos entender lo que querían decir y las amplias implicaciones de sus recomendaciones. Nuestra salvación y supervivencia pueden depender de este entendimiento y nuestras acciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 42, lo siguiente: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Fíjense que dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Puede ser a medianoche, al canto del gallo, por la mañana o por la tarde. Nadie lo sabe. Y puede ser que de repente nos encuentre dormidos. Así que estén alerta. El apóstol Pablo también escribe a los cristianos de Corinto lo siguiente: Velad, estad firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes. Se lo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. ¿Pero qué significa vigilar? Pablo no nos estaba diciendo que fuéramos espectadores pasivos de diversas diversiones o cualquier otra cosa. Lo que quiso decir fue muy diferente. Y esta enseñanza se centrará en los pasajes del Nuevo Testamento que usan el verbo vigilar, pasajes importantes que a menudo se malinterpretan, se ignoran y se pasan por alto. En primer lugar, veremos que permanecer alerta significa permanecer despierto. Cuando el Nuevo Testamento nos ordena vigilar, esta palabra generalmente proviene de la traducción de una de las dos palabras griegas, gregoreu y agrupneo, que tienen significados similares: permanecer despierto o no quedarse dormido. Por lo general se usan en un sentido metafórico y espiritual, es decir, estar alerta, en guardia, estar completamente despierto, consciente, alerta e intensamente concentrado en diversas aplicaciones e implicaciones. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 37 al 40, el significado de velar es principalmente físico. Jesús había reprendido a los discípulos por no permanecer despiertos durante las horas previas a su arresto. Pero lo que Jesús le dice a Pedro en el siguiente versículo tiene un profundo significado espiritual. Y le dice: velad y orad para que no caigas en la tentación. El espíritu está bien dispuesto, o sea, las intenciones son buenas, pero la carne es débil. Eso lo dice en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. El estar alerta nos permite desarrollar una cosmovisión divina, un marco y una base que nos ayuda a interpretar con precisión todo lo que está sucediendo en el mundo. Es una vigilia espiritual acompañada de oración que nos da la fuerza para sobrevivir a la tentación y situaciones difíciles. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 34 dice: Vuélvanse a ustedes mismos como es justo y no pequen. Permanecer despierto se equipara con justicia y con no pecar. Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto, mostrando que incluso los cristianos pueden estar espiritualmente dormidos en diversos grados. Pablo también escribe: es aún más importante si sabes en qué hora estamos. Es hora de despertar finalmente del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. En otras palabras, cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Cristo,
más urgente es que despertemos del sueño espiritual. De hecho, hemos entrado en los inquietantes años del fin de los tiempos que marcan el apogeo de la civilización humana. Si hubo un tiempo para prepararnos y mirar, ese es el nuestro. Además, ninguno de nosotros conoce el momento de nuestra muerte. Estar preparados espiritualmente para el final de nuestra vida debe ser nuestra máxima prioridad. Luego vemos que observar significa usar nuestra mente correctamente. Dios nos ha dado un espíritu maravilloso que podemos usar para estudiar, aprender, observar, analizar, juzgar y pensar. La vida es el momento. Perder tiempo es perder la vida. Muchas personas son mentalmente perezosas. Trágicamente pierden este tiempo en cosas triviales, temporales, mundanas y materialistas. Muchos pierden innumerables horas vegetando frente a su televisor o computadora solo en busca de entretenimiento. Los lectores reales son escasos. Una sociedad se vuelve superficial y esto sucede cuando la mayoría de los ciudadanos confían en fotos e imágenes en lugar de palabras. El aprendizaje profundo requiere lenguaje. Y es muy significativo que la verdadera devoción a Dios se basa en mensajes orales y escritos que se han recopilado en lo que llamamos la Biblia. El pueblo de Dios debe ser un pueblo de lectores. En contraste, la mayoría de las religiones paganas enfatizan imágenes, ídolos, símbolos y rituales. Es importante saber que Dios quiere que su pueblo sea celoso para leer, estudiar, reflexionar y meditar. Quiere que estemos bien informados sobre los principales problemas geopolíticos, culturales y espirituales y sobre los acontecimientos de nuestro tiempo. Dios deplora la ignorancia, la indiferencia y la lentitud de ánimo. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Y aquí es donde interviene la Biblia, proporcionando el marco esencial para una cosmovisión divina. La Biblia es la revelación divina de la verdad absoluta que nunca ha sido más relevante que hoy. Por esta razón, la Biblia debe ser el prisma, la lente y el filtro a través del cual podamos percibir y juzgar con precisión el resto de la información. Nos permite desarrollar una cosmovisión divina, un marco y una base que nos ayuda a interpretar con precisión todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces podremos, con una lógica increíble, comprender clara y sensatamente la confusión en la que se encuentra el escenario mundial. Jesús reprendió a los fariseos y saduceos por la dureza de sus mentes y corazones. Si no hubieran tenido malas actitudes y hubieran creído en las Escrituras, habrían podido discernir las señales de los tiempos y darse cuenta de que el Mesías había venido. Libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 3. De igual manera, necesitamos conocer las profecías de los últimos tiempos para permanecer alertas. Para saber dónde enfocar nuestra atención, necesitamos conocer las profecías bíblicas del tiempo del fin, especialmente aquellas relacionadas con la segunda venida de Cristo. Jesús insistió en que sus discípulos esperaran su regreso, pero no de una forma pasiva y perdiendo el tiempo, no, sino que lo esperaran y oraran por su regreso. De hecho, nuestro entusiasmo se intensificará a medida que veamos que los acontecimientos mundiales profetizados se materializan cada vez más, especialmente aquellos que apuntan al regreso de Cristo. Observe cómo ve, espera, anticipa y se prepara en el siguiente pasaje que dice así: Cíñete tus lomos y tus lámparas encendidas. Y tú, sé como los hombres que esperan que su amo regrese de la fiesta de bodas para abrirle la puerta en cuanto llegue y llame. Libro de Lucas, capítulo 12, versículos 35 y 36. Jesús concluye su mensaje diciendo: Tú también prepárate, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no lo pensarás. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 40. Mucho más tarde, Jesús confirma este punto. Dice: He aquí, vengo como un ladrón.
Bienaventurado el que vela y se pone la ropa para que no ande desnudo y la gente vea su vergüenza. Libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Estar vestido, especialmente con ropas blancas, simboliza una buena condición espiritual. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Apocalipsis 3, versículo 18. No debería sorprendernos estar desnudos, es decir, sin preparación. Así que la importancia de Cristo en la profecía de los últimos tiempos nos hace permanecer alertas. Jesús dio una profecía crucial sobre el fin de los tiempos justo antes de su crucifixión, y la podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 24, en el libro de Marcos, capítulo 13, y en el libro de Lucas, capítulo 21. Es útil estudiar esta profecía con frecuencia, hermana. Los discípulos de Jesús querían saber a qué estar atentos, y decían: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Significativamente, la primera respuesta de Jesús fue una advertencia funesta de qué tener cuidado. Y les decía: cuídense de que nadie los engañe. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4. Desafortunadamente, muchos son engañados. Muchos de los que se llaman a sí mismos cristianos están equivocados al pensar que Cristo no regresará literalmente a la tierra, a pesar de su repetida promesa, o que regresará de una manera diferente a la que anunció. Jesús luego exhorta a sus discípulos diciéndole a estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no lo pensarán. Y en el resto del capítulo Jesús responde a sus preguntas revelando tendencias claves en eventos y condiciones futuras que sería muy importante vigilar. Posteriormente Jesús exhorta a sus discípulos y les dice: sepan esto bien, si el dueño de la casa supiera en qué vigilia de la noche ha de venir el ladrón, velará y no dejará que su casa sea atravesada. Por tanto, tú también prepárate, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no lo pensarás. Libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 42 y 43. Después de su resurrección, Jesús volvió a decir: no os corresponde a vosotros conocer los tiempos que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de Jesús, innumerables personas trataron tontamente de predecir el tiempo de su segunda venida. Entonces, es porque no conocemos esta fecha que debemos seguir en guardia, hermanos. Jesús prosigue en el libro de Mateo 24 y dice: por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no pensáis en ellos. Y dice: vigilar. Vigilar nos recuerda que debemos estar listos y nos motiva a trabajar hacia esta meta. Y esta es la idea principal. Poco después, Jesús les advierte contra la tentación de pensar así: mi maestro tarda en venir. Cuando una persona piensa que queda tiempo suficiente para prepararse, se siente seriamente tentada a dejarse llevar espiritualmente. Lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 24, de los versículos 49 al 51. La parábola de las 10 vírgenes que leemos en el libro de Mateo, versículo 25 del 1 al 13, enfatiza que debemos permanecer alertas espiritualmente, despiertos y listos. Tener una lámpara permanentemente llena de aceite representa permanecer cerca de Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Jesús concluye la parábola diciendo: velad, pues, que no sabéis el día ni la hora. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 13. Así que, mi hermano, mira, ora, mantente sobrio y ve al enemigo. En los relatos de Marcos y Lucas de las profecías de Jesucristo, vemos que Jesús relató el acto de orar y velar. Hay muchas cosas por las que orar en el presente y en el futuro. Observar nos ayuda a orar
y orar nos ayuda a mantenernos despiertos. Marcos traslada las palabras de Jesús que dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará ese tiempo, o sea, el del regreso de Cristo. Será como un hombre que, yendo de viaje, sale de su casa, entrega la autoridad a sus sirvientes, indica a cada uno su tarea y ordena al portero que vigile. Lo podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 34, y también en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 35 al 37. Cristo fue bastante inflexible aquí al ordenarnos que hagamos 4 cosas. Primero, ten cuidado con lo que acabas de decir. Segundo, está atento a las enseñanzas que describió. Tercero, ora con regularidad y seriedad para estar cerca de Dios. Y cuarto, continúa haciendo la obra de Dios. En el relato de Lucas, Jesús nos dice: asimismo, cuando veas que suceden estas cosas, debes saber que el reino de Dios se ha acercado. Libro de Lucas, capítulo 21, versículo 31. Y luego advierte que ese día vendrá sobre ti de repente. Podemos ver también ahí el mismo capítulo de Lucas, capítulo 21 de Lucas, pero en el versículo 34. Y Jesús concluyó diciendo: por tanto, velad y orad en todo momento para que tengáis la fuerza para escapar de todas estas cosas que sucederán y para estar delante del Hijo del Hombre. El libro de Lucas, capítulo 21, el versículo 36. El término todas estas cosas se refiere a todos los eventos señalados en el capítulo, incluyendo la gran angustia en la tierra y la ira contra este pueblo. Marcos usa el término tribulación. Libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24. Y Mateo especifica gran tribulación. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Por supuesto, Jesús no quiso decir que debamos enfocar nuestras oraciones solo en nuestra propia supervivencia y salvación. Él quiso decir que si continuamos velando por nuestro estado espiritual, por los eventos mundiales y oramos por el reino de Dios y todas las cosas por las que Dios nos pide que oremos, cambiaremos, nos arrepentiremos y aceptaremos el sacrificio de Cristo y su ayuda. Entonces seremos dignos de escapar de la tribulación del tiempo, del fin, para estar con Cristo con su reino. Y Pablo nos insta a orar. Nos insta a orar por los reyes y por todos los que son elevados en dignidad, para que podamos llevar una vida pacífica y tranquila con toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y esto implica saber quiénes son nuestros líderes y qué problemas podrían afectar nuestras vidas y nuestras libertades para adorar a Dios y hacer su obra. Se puede aprender más de esto al estudiar la conexión entre velar y orar, que lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 6, 18, en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pedro también nos advierte lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ser conscientes del poderoso papel que Satanás y sus demonios juegan detrás de escena nos permite comprender los atroces efectos del mal y la necedad en este mundo. También nos permite resistirnos. Lo dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Veamos ahora algunas actitudes falsas que pueden ser una trampa para los cristianos. Y a la luz de lo anterior, vemos que además de preocuparnos por estar personalmente cerca de Dios y lo que está sucediendo en la iglesia de Dios, obviamente también necesitamos mirar, escuchar y leer contextos y tendencias. Al hacerlo, debemos centrarnos en las noticias que son importantes en lugar de las noticias que son simplemente geniales. Deje que su conocimiento de las profecías de los últimos tiempos le guíe en sus elecciones.
Si está muy ocupado, y todos lo estamos, haga de la vigilancia una alta prioridad que dedique tiempo a ello. Pero a pesar del mandato de Jesús, muchos cristianos no están bien informados para permanecer alertas. ¿Y por qué? Pues hay varias razones que pueden citarse. Primero, algunos sienten que prestar demasiada atención a las noticias no es lo suficientemente espiritual, pero la verdadera espiritualidad se basa en la obediencia a nuestro Maestro Jesucristo, quien nos ordenó vigilar. Segundo, algunas personas ignoran las noticias porque en su mayoría son malas noticias que interfieren con su sentimiento de felicidad y comodidad. Pero esto equivale a escapar de la realidad en lugar de obedecer el mandato de Cristo, que nos dice que no nos neguemos, que no neguemos a nosotros mismos. Eso lo dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. No debemos cerrar egoístamente nuestros ojos y corazones ante el sufrimiento de los demás y volvernos indiferentes, complacientes o fatalistas. Las personas se deprimen cuando se sienten impotentes, pero al mirar y orar nos fortalecemos, podemos ayudar a otros a entender lo que está sucediendo y nos volvemos más efectivos en la obra de Dios de muchas maneras. Una actitud que se asemeja a la de Cristo es una actitud que siente simpatía, empatía y compasión por nuestro prójimo y por toda la humanidad. Jesús dijo: bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Si lloramos con otros, Dios nos consolará en esta vida y aún más en la venidera. Nuestra responsabilidad ordenada por Dios es velar y orar. La ignorancia proviene por desconocer la palabra de Dios, y Dios no quiere que seamos ignorantes ni que estemos en tinieblas. Lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Nuestro Maestro Jesucristo fue un modelo a seguir y ciertamente comprendió los problemas, la política y las personalidades de su época. Nosotros deberíamos hacer lo mismo también. Al mismo tiempo, debemos evitar el error de ir al otro extremo, es decir, estudiar los asuntos mundiales, las historias y las teorías de la conspiración más que la Biblia. Con una buena comprensión de la palabra de Dios y una dedicación a vivir de acuerdo con ella, nada más importa. Ahora te hago esta pregunta, hermano. ¿Vas a convertirte en un centinela al permanecer alerta para Dios? Dios llamó al profeta Ezequiel para que fuera una atalaya para la nación de Israel, instándolos a que se arrepintieran de sus malos caminos, en lugar de sufrir sus terribles consecuencias. Lo podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 3, 17, y en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Dios le dice a Ezequiel que tendrá que rendir cuentas y que si no advierte a la gente, compartirá la culpa de su sufrimiento. Lo podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 33, del versículos del 1 al 6. Así que esta es otra faceta del mandato de Cristo cuando nos dice que velemos. Y este aspecto significa que debemos actuar como centinelas. ¿Y cuál es la mejor manera de lograrlo? Pues primero, debemos esforzarnos por ser la luz del mundo, siendo un ejemplo de piedad que otros pueden emular. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. En segundo lugar, necesitamos estudiar la Biblia, de modo que cuando la gente nos haga preguntas importantes estemos listos para darles respuestas bíblicas. Lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. También debemos mantenernos informados sobre los asuntos mundiales y poder ayudarlos a comprender estos eventos desde una perspectiva bíblica. En tercer lugar, debemos aprender cómo Dios está usando su iglesia para recorrer todo el mundo y predicar las buenas nuevas a toda la creación. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Debemos aprender a apoyar y ser parte de esta gran misión colectiva de predicar el Evangelio del Reino de Dios. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. El papel de la iglesia tiene cierta similitud con el papel de los profetas del Antiguo Testamento.
Ellos enseñaron las normas divinas del bien y del mal, la promesa de la bendición de Dios para los que hacen el bien y la advertencia de los castigos divinos para los que hacen el mal. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y el verdadero evangelio incluye las maravillosas noticias del regreso de Jesucristo para traer verdadera paz a la tierra. Antes de eso, Dios dará perdón y protección a aquellos que se arrepientan de sus pecados y se comprometan a obedecerle y a servirle. Jesús nos dice que oremos a Dios con regularidad. Dice, venga tu reino. Lo dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo podemos convencer a otros de la urgente necesidad del reino de Dios si no podemos explicar lo que está mal en el mundo de hoy? Y para concluir con esta enseñanza, podemos decir que el permanecer alerta es un punto muy importante para la vida cristiana. Mantengamos nuestros ojos abiertos, hermanos. Quizás el mejor resumen de este tema se encuentra en esta serie advertencia de Jesucristo que se puede leer en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 35 al 37. Y dice así: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes se los digo a todos: velad. Amén. Así que, Padre, te damos gracias por esta enseñanza tan necesaria e importante para nuestras vidas, Señor. Sobre todo en estos momentos, Señor, que vivimos de desolación, de angustia, desamor, contrariedad, hambre, enfermedades, entre otras vicisitudes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a asumir una posición firme a nivel espiritual para vencer los obstáculos, para poder ser de bendición para otros y de esa forma cumplir con tus deseos y tus planes, Señor, y que siempre estemos dispuestos a hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra enseñanza de esta semana. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, Ministerio Internacional Semillas de Fe, y por Instagram, Semillas Fe. Y que también puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti, o si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único.